Vamos a nuestro tema de análisis del día de hoy. El gobierno busca hacer una limpieza total en la parroquia imbabureña de la Merced de Buenos Aires, que dé paso a la minería legal. Así se pronunció en primera impresión el secretario particular del presidente Juan Sebastián Roldán el día de ayer. El daño ambiental producto de la minería ilegal en esa zona de Imbabura es otra de las preocupaciones para el gobierno. Un día después de la intervención en Buenos Aires, Imbabura, el gobierno reiteró que no permitirá que el crimen organizado se apodere de la zona donde se realizaba minería ilegal. Lo que vamos a hacer es una limpieza total para asegurar que si es que hay minería en esa zona, sea minería legal, minería que cuide el ambiente. El secretario particular del presidente de la República informó que hay presunciones de que en el lugar llegaron a vivir unas 10.000 personas y que el 40% de quienes salieron tras el operativo del martes correspondía a ciudadanos de otras nacionalidades. Mencionó este miércoles la enorme riqueza en minerales que existe en Imbabura, por lo que hizo una advertencia a quienes los explotaban al margen de la ley. Es que el Ecuador quiere beneficiarse de eso, es decir, lo que decía hace un momento, si el tesoro de Atahualpa está abajo de nuestros pies, ese tesoro tiene que servirnos para que los ecuatorianos tengamos educación, salud, vivienda, no para que una banda de criminales saquen ese dinero, laven ese dinero y a partir del narcotráfico infesten el Ecuador de criminalidad. El subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior mencionó algunos de los elementos incautados en las primeras operaciones. Motocicletas que se encontraban reportadas como robadas, material aurífero que hemos logrado incautar, material de telecomunicaciones. En materia ambiental también hay preocupación por el daño causado. El viceministro de Minas alertó sobre los peligros para el entorno y las fuentes de agua por el uso de cianuro y mercurio para la extracción. El daño ambiental en este momento pasa a ser a futuro un problema para nosotros. Esta preocupación la comparte la investigadora Carolina Bernal de la Escuela Politécnica Nacional. Advirtió que ya existen secuelas como la inestabilidad del suelo, deslizamientos y deforestación, entre otros. Si ya tenemos las chanchas, que son las que utilizan, le muelen al material de la mina con el mercurio, entonces ya vamos a empezar a tener problemas graves de afectación por metales pesados en las aguas. Y eso significa ya contaminar una zona más amplia que únicamente la de Buenos Aires. El gobierno busca también ofrecer alternativas de trabajo para las personas que ejercían la minería en Buenos Aires. Y anunció en el campo de la minería a gran escala el próximo inicio de operaciones de 2 grandes proyectos para la extracción de cobre y oro en julio y diciembre respectivamente. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Hemos hablado con autoridades, con expertos, tratando de poner en contexto este tema que ahora mismo afecta a la provincia de Imbabura, esta parroquia a la Merced de Buenos Aires. Vamos a conversar en este momento con la ministra del Interior, María Paula Romo, quien hasta el día de ayer estuvo precisamente en esta zona liderando los operativos, la intervención que está haciendo el gobierno en esta parroquia para liberar de la minería ilegal a este sector del país. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, es importante que nos comente cómo se encontró esta zona. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que está haciendo el gobierno después de la instrucción expresa del presidente Moreno a través de la declaratoria del estado de excepción de este día lunes es precisamente una mega intervención en la zona. Permítame dar algo de contexto sobre lo que ahí está pasando. Lo que tenemos en la zona de la Merced de Buenos Aires, que no es exactamente en la cabecera parroquial, sino en las montañas que están alrededor. Zonas en donde no existen carreteras necesariamente abiertas por las autoridades, sino que la ilegalidad se ha ido tomando la montaña, más que la parroquia, la montaña, las zonas de las minas, sin ninguna planificación, sin ninguna autorización y violando cualquier procedimiento, cualquier norma para hacer explotación minera. ¿Qué tenemos ahí? Una veta de oro que está casi expuesta. El mineral está sobre la montaña. Esto facilita que los grupos ilegales o que cualquier persona prácticamente pueda ir y empezar a hacer excavaciones. Pero no cualquier persona puede instalar estas plantas de procesamiento. Hay unas ya muy refinadas, hay otras muy primarias, ¿no? Pero se instalan plantas de procesamiento, empieza a subir gran cantidad de personas a la montaña, para que haya personas en la montaña, para que los motores que jalan las chancadoras puedan funcionar, entonces se sube combustible, se incrementan los cupos, entre comillas, y empieza a producirse un clima de ilegalidad que tiene que ver con la logística para que las personas se instalen ahí, pero también con las actividades que están realizando. ¿Qué ha favorecido también esta gran cantidad de personas en esa zona? Otros desalojos mineros.
Entonces, desalojos mineros de otros sectores del país. Zaruma, por ejemplo. Un desalojo en Zaruma provoca una gran cantidad de personas llegando a Buenos Aires. El precio del oro en la última semana ha sido el precio más alto de los últimos 12, 15 años. Entonces, el precio del oro va subiendo, los incentivos suben y el control policial que se ha hecho hasta el momento ha sido insuficiente. Sí llama la atención cómo es que se llega a este momento en el que parece que todo está casi constituido por estos grupos irregulares que están trabajando en esta zona desde el año 2007, que empieza pues a subir quizá las primeras personas, los sableros que ya más o menos conocen el tema, las personas que han sido desplazadas de Zaruma, como usted bien menciona. ¿Cómo es que llegan a constituirse y a trincherarse en estos lugares? Sí, sería 2017, no 2007. 2017, más bien, así es. 2018 es un momento de especial crecimiento. ¿Por qué? Y aquí me gusta a mí hacer énfasis en este tema. Muchas veces se presume o se dice, se afirma con poco conocimiento que es una zona en donde no está el Estado, no está la policía. Claro que está. Entre el año 2018 y la mitad del 2019 hemos detenido a 859 personas en la zona de Buenos Aires. Se han incautado más de 3.400 toneladas métricas de material aurífero, centenas también de toneladas de mercurio, de zinc, aunque no es una sustancia controlada, pero sabemos que está entrando en cantidades irregulares. Armas, hemos tenido diferentes tipos de delitos. Se calcula más o menos un operativo antiminería ilegal cada 3 días en esta zona. Entonces, lo primero es decir, ha existido control, pero sin duda la ilegalidad superó el control regular o reforzado de la Policía Nacional en esa zona y fue necesario planificar un mega operativo como en el que este momento estamos realizando. ¿Qué se ha identificado? ¿Bandas criminales? ¿Y qué pasa con las personas que están comprando el oro, que también son parte de esta cadena? Porque son quizá ellos a veces los que se quedan fuera porque solamente se arriesgan quienes están ahí. Mire, la ilegalidad en la minería se parece mucho a la ilegalidad en la producción de estupefacientes. Se parece mucho, ¿por qué? Primero, porque hay una cadena de producción, escondida que utiliza precursores, que moviliza precursores. Luego, porque la cantidad de dinero que producen estos negocios puede ser utilizado para corromper a los funcionarios públicos, a las fuerzas del orden, inclusive a la sociedad civil, a las organizaciones, a la política. Por eso se parece mucho, pero también se parece mucho porque quienes son los mayores beneficiarios no son necesariamente los que están sembrando, los que están recogiendo o los que están en esas montañas con niños, con niñas, expuestos a este tipo de materiales, provocándose ellos mismos graves daños en su salud. Entonces, esta tiene que ser y es solamente una parte de una investigación, pero que al final de la cadena tiene que llevarnos a quienes son los compradores de ese oro, a quienes lo comercializan, a quienes lo llevan a otros países, porque la venta del oro es una venta regulada, controlada. Entonces, efectivamente, hay no solamente una responsabilidad entre quienes van a las minas. De hecho, en este momento han salido más o menos 2.000 personas ya de las montañas en 48 horas de operativo, pero tenemos 21 detenidos. No se trata de detener o de criminalizar a las personas que están expuestas en esta situación y que están picando la montaña, pero de investigar a quienes hacen parte ya de la cadena de producción y las cabezas de esa cadena. Se habla de que en esta zona también existen bandas criminales que incluso estarían relacionados con ex guerrilleros. Esto lo dijo el ministro de Defensa. No pueden ser llamados guerrilleros en nuestro país, pero que han venido con esa preparación, esa formación desde las guerrillas, es decir, que saben evadir a Fuerzas Armadas, que saben esconderse en las montañas. ¿Qué decir acerca de estas personas? Porque también se habla mucho de que quizá huyeron ya antes de que ustedes ingresen a la zona. Bueno, hasta el momento hemos detenido una persona por tenencia de armas y hemos identificado ya 2 armas de fuego en lo que vamos del operativo. No se trata, y hay que evitar una exageración sobre el tema, por supuesto hay un tema delicado, tenemos evidencia en los meses anteriores de heridas de bala, de presencia de personas armadas, esto existe, pero no es que es una zona en donde todo el mundo está armado y se está enfrentando con armas. Hasta el momento, en estas 48 horas hemos detenido a una persona por tenencia de armas y hemos aprehendido 2 armas. ¿Qué es lo que tenemos respecto de grupos criminales, de grupos armados? Delincuencia organizada en esa zona, sí, algunos de ellos están armados. El operativo está diseñado para evitar
al máximo un enfrentamiento armado, no solamente para precautelar la seguridad de las personas que están ahí, sino porque el lugar no permite un enfrentamiento controlado. Entonces vamos a evitar al máximo un enfrentamiento violento, un enfrentamiento armado. Hasta el momento se ha logrado hacer. La intervención ha sido una intervención ordenada, pacífica, zonas estratégicas de la montaña, de las minas, están bajo control. Y en este caso, pues tenemos algunas personas de las que están armadas, identificadas. Si permanecen en la montaña mientras la intervención avanza, van a ser aprehendidas. De lo contrario, van a seguir siendo buscadas por la justicia porque tenemos investigaciones abiertas. Usted habla de 21 personas detenidas. ¿Por qué delitos se los va a procesar a estas personas? Son distintos delitos. Tengo reportes cada cierto número de horas. El último reporte que tengo es que en 16 casos se han dictado medidas de prisión preventiva. Tenemos también casos de algunos menores de edad. Son diferentes delitos. Uno es tenencia, porte de armas, como le comentaba, el día de ayer tuvimos el primer caso de esta naturaleza. Los otros casos están más relacionados a el tema de delitos ambientales o de delitos mineros. ¿Cómo está esta zona en materia ambiental? Porque ayer conversábamos con una experta y nos manifestaba que pues ya se han dado daños cuando ya hay la explotación, el mercurio empieza a correr también por los ríos, todos estos minerales que también se utilizan. ¿Cómo está en materia ambiental este terreno? Como yo le comentaba antes, en la zona hemos tenido diferentes momentos de intervención policial. El año pasado se pudo incautar miles de toneladas de material aurífero. Los camiones salían cargados de tierra. Entonces, durante muchos meses lo que pasaba en esa zona era que se picaba la montaña, que se excavaba y que esa tierra se llevaba a chancadoras o plantas de procesamiento en otras provincias del país. Pero en este momento y en los últimos meses lo que vimos, y que de hecho acelera nuestra intervención, es que ya dejó de salir el material aurífero en esas cantidades, ya no salían los camiones cargados de tierra, sino que empezamos ya a incautar material en un estado mucho más purificado y en algunos casos ya pequeños lingotes de oro, pequeños fragmentos metálicos. Entonces, esto lo hemos verificado ya en la intervención. Yo misma estuve ayer en algunas plantas de procesamiento que ya están controladas por la Policía Nacional, y esto sin duda hace que la afectación ambiental sea mucho más grave. El picar una montaña ya causa un montón de problemas, el excavar sin permiso, sin cálculos, ya causa muchos problemas, pero si además en los últimos meses lo que tenemos es que se estaba procesando en la montaña, hay piscinas en donde se mezcla con este tipo de sustancias. Luego estas piscinas están construidas de tal manera, están en las laderas, están en las quebradas, para provocar que este material y que el agua, luego de ser usada por las piscinas, sea liberada hacia los ríos. Entonces la afectación ambiental es muy grande. Lo más importante es detener lo que estaba pasando, enviar un mensaje claro como el que hemos enviado, y por supuesto esto también es lo que pasa cuando la minería es ilegal. Si una empresa causa cualquier tipo de afectación ilegal, el Estado, el gobierno, no solamente tiene la potestad, sino que tiene la obligación de cobrarle. Tiene la obligación de decirle: señores, ustedes me van a pagar, han entregado una garantía ambiental, tienen una cuenta corriente, tienen bienes, y el Estado tiene a quien demandar y le va a cobrar para la reparación ambiental. Esto es muy difícil, esto es imposible en la minería ilegal. Las empresas que están constituidas legalmente. Es imposible hacerlo con los mineros ilegales que han estado en esta zona. Exactamente, y esto es como se ve la ilegalidad. Nadie va a responder por este tipo de afectaciones, porque ese es el peso de la ilegalidad. Por eso es muy importante que el mensaje sea claro. El gobierno controlará los sectores en donde no se puede hacer minería. En los sectores en los que se autoriza la minería tiene que hacerse en el marco de la ley, y quienes pretendan realizar esta actividad por fuera de la ley, por fuera de las regulaciones, serán duramente sancionados. Esto es importante lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué va a pasar cuando termine esta intervención, este estado de excepción que ha declarado el gobierno? ¿Cómo va a empezar a regularizarse el tema? Porque de la misma manera expertos nos manifiestan que el pasivo ambiental es muy fuerte de asumir para una empresa que quiera hacerse cargo de la explotación minera en esta zona, porque tendrían que reconstituir todo el terreno, empezar a trabajar de una manera ordenada, les costaría muchísimo. ¿Hay el interés de alguna empresa para poder asumir todo este costo? Mire, el tema de la regulación minera y el tema de las concesiones, del manejo del catastro, sale de mis competencias. Mis competencias tienen que ver con la dimensión de seguridad.
pero hay un viceministerio, en el Ministerio de Recursos No Renovables, hay un viceministerio dedicado al tema de la minería. El gobierno tiene una política minera presentada hace un mes en la provincia de Zamora, estuvo el vicepresidente directamente haciéndolo. El gobierno del presidente Moreno ha retirado 200 concesiones mineras porque estaban otorgadas de manera irregular o en zonas en donde no se podían entregar. Entonces, el gobierno tiene una política clara, existe una ley, hay un ministerio que está encargado de hacer cumplir estas condiciones y bajo esas circunstancias, en ese marco, quienes quieran realizar actividad minera con las regulaciones claras del Estado en las zonas en donde esto se ha permitido, tendrán que adaptarse a esas condiciones o de lo contrario, pues no serán ellos los beneficiarios. ¿Está prohibida cualquier tipo de minería en este momento en esa zona? Está prohibida cualquier tipo de minería que no tenga una concesión específica. Entiendo que esta zona en particular no es la zona concesionada. Esta zona, este cordón de minerales está alrededor de una mina muy grande que se encuentra en los alrededores. Esto está, más bien dicho, alrededor de una mina muy grande que entiendo es una concesión denominada Cascabel. Como le digo, los detalles ya del tema de las concesiones, de las empresas y de la minería sale del campo de mi competencia. Mi competencia sí tiene que ver con la seguridad, con la aplicación de la ley y con la instrucción del presidente Moreno lo estamos haciendo. 433 kilómetros mencionaba usted que están tratando de ser controlados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía, 433 kilómetros cuadrados. ¿Cómo evitar que se sigan abriendo en otros lugares estas minas, de que se desalojen un lado y se vayan para otro? Corremos el riesgo de empezar a jugar al gato y al ratón, que los mineros se desplacen hacia otra zona y la policía actuará, por supuesto. Lo que yo he comentado en estos días también es que esta realidad, la realidad de la minería ilegal, se convierte en una nueva amenaza de seguridad, no solamente en el país. Este es un problema regional, una región que se descubre rica en minerales y que también tiene organizaciones criminales, muchas veces ya con fondos, con recursos para poder hacer una intervención de esta naturaleza que vienen de otras actividades ilegales como el propio tráfico de sustancias estupefacientes. Entonces, la amenaza de seguridad es integral. Esto al Estado y a la Policía Nacional nos exige enfrentar de otra manera y con otra dimensión esta amenaza. La policía hasta el día de hoy ha contado con una dirección antiminería ilegal que tenía solamente unas pocas decenas de personas. Después de salir de este operativo, le aseguro, nosotros lo hemos planificado ya, veníamos trabajándolo, crearemos una dirección de antiminería que sea muy similar a la dirección antinarcóticos. En formación, en número, en preparación. Digamos que tiene también la responsabilidad de hacer estos controles junto con la Policía Nacional. ¿Qué papel ha jugado durante todo este tiempo? Mire, el ARCOM es una agencia de control estatal, es una agencia de control administrativo, pone sanciones administrativas, pero cuando usted está en el terreno se puede dar cuenta que este tipo de ilegalidad no es como el que puede combatirse con un funcionario civil que va a ponerle una clausura, un sello de clausurado. Están las plantas de procesamiento escondidas bajo la maleza, inclusive para la policía implica un despliegue logístico que es ajeno a nuestro trabajo habitual. La policía trabaja principalmente en zonas urbanas, que es en donde se encuentra la mayoría de la población. La policía no tiene todo el equipamiento que exige el desplazarse en una zona montañosa, selvática. Entonces, esto va a imponer una serie de exigencias para la Policía Nacional. Estamos listos para enfrentarla, pero sin lugar a dudas los funcionarios de las agencias de control administrativo necesitan el apoyo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas para este tipo de control. Está en lugares que son de muy difícil acceso, incluso para la fuerza pública, para la policía, para los militares. ¿En qué tiempo podría constituirse esta nueva unidad especializada en estos temas de control minero? La unidad está constituida, la unidad existe, pero vamos a tener que fortalecerla, vamos a tener que asignar una serie de personal, vamos a tener que planificar la adquisición, le pongo un ejemplo, de carpas, de camiones. Es lo que hemos estado utilizando en estos días. Hemos utilizado camiones de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional no cuenta con este tipo de equipos.
equipos para este tipo de operativos. Los policías que están instalados en los campamentos han llevado sus carpas personales porque están durmiendo en las montañas, porque estamos instalados en la zona mientras todos los lugares que se utilizaban para la producción ilegal sean completamente inutilizados. Entonces pueden ser desde pequeños detalles hasta los recursos, la logística y por supuesto un control muy estricto a quienes hagan parte de esta unidad, como hacemos con la unidad antinarcóticos, que pasa permanentemente exámenes de control, controles de confianza, porque es un tipo de negocio que produce tal cantidad de dinero que realmente hay que tener los ojos bien abiertos de quiénes son los funcionarios que hacen la regulación. El día de ayer, antes de ayer, para ponerle un ejemplo, una señora salía de la mina con un pequeño fragmento, presumiblemente de oro, escondido en el pelo. En el moño de su pelo venía un pedazo, un lingote. Eso puede llegar a costar hasta $20.000. Ministra, es importante saber, y para finalizar ya, cuáles son las alternativas que se les puede brindar a las personas que han salido de esta zona y que quizá, como esta señora y como otros, solamente tenían esa fuente de ingreso y es lo único que con lo que han contado durante los últimos tiempos. ¿Qué alternativas hay? Porque el problema al que podríamos enfrentarnos es que todas estas personas se queden desocupadas y también empiece a movilizarse hacia otros centros urbanos como Ibarra, como Quito, y se pueda generar una problemática mucho mayor con el tema del desempleo. Primero, sin lugar a dudas, se van a movilizar. Se van a movilizar porque estaban en un asentamiento irregular y tienen lugares de habitación habituales, ¿no es cierto? Entonces se van a movilizar en primer lugar a sus casas, a sus hogares, los nacionales. Hay una gran cantidad de personas que son personas extranjeras en los que habrá este problema. Tal vez la diferencia con otros flujos es que no están en una situación de ausencia total de recursos económicos, porque precisamente su trabajo en estas minas ha producido algo de ingresos para ellos, dependiendo cuánto tiempo estén, dependiendo cuántos ingresos hayan obtenido, probablemente tienen recursos para dedicarse a algún otro tipo de actividad. Pero hay algo muy importante. No hay nada que justifique la actividad ilegal. No se puede justificar a nombre del empleo cometer este tipo de ilegalidades. No se puede justificar ni en esa zona, ni en esa actividad, ni en ninguna otra. Y si lo que se pretende son ingresos equivalentes a los que producen los negocios ilegales, entonces tampoco hay alternativa posible. Lo que sí debe quedar claro es que el gobierno tiene planificada una intervención integral en la parroquia de Buenos Aires. Es una parroquia de 1.800 personas aproximadamente. Es una parroquia que tiene actividad agrícola, que tiene actividad lechera. Ayer estuve yo con la presidenta de la Junta Parroquial, con el teniente político. Hemos coordinado para que un tanquero que viene y va desde el Carchi para recolectar la leche que se produce en la zona tenga su salvoconducto. Vamos a ir la próxima semana con diferentes instancias del gobierno, Inclusión Social, Banecuador, créditos, para poder fortalecer otras actividades productivas. Pero si hay alguien que cree que el trabajo legal puede equiparar este tipo de ingresos, realmente hay que ponernos también desde ese punto de vista a decir que nada justifica la ilegalidad y que no se trata de reemplazar los mismos valores. Hay que actuar en el marco de la ley o de lo contrario las consecuencias son las de su aplicación. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Importante revisar cuál es la situación de la parroquia La Merced de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Nosotros hacemos una pausa en este momento, amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros. También desde Pública FM a nivel nacional. Ya volvemos.